Richard Widmark fue uno de los actores con más personalidad de los años 40 y 50. En su filmografía figuran muy pocos títulos detestables. De él nunca se pudo decir lo mismo que se dijo sobre John Wayne o sobre otros reaccionarios brutales más discretos, como fue el caso de, ¿quién lo iba a decir?, James Stewart, del cual recuerdo haber leído una entrevista en la que exaltaba la política de Ronald Reagan, con unos tonos que evidenciaban que el actor preferido de Frank Capra fue un miserable integral, como lo fueron y siguen siendo muchos de los personajes de Hollywood. Antes de continuar, recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Al margen de todo esto, Richard Widmark rodó más de 70 filmes e interpretó a algunos de los villanos más estremecedores de la historia del cine, y realizó interpretaciones inolvidables en buena parte de ellas. Incluso en las más malas, él podía ser la excepción. Como tantos actores de su generación, se formó en la radio en las tablas del teatro antes de asomarse a las pantallas del cine. El trabajo de su padre, viajante de comercio, propició que creciese a lo largo del medio oeste estadounidense, y tras graduarse en Princeton, obtuvo una beca en Lake Forest College de Illinois para dedicarse a la interpretación, de la que ya no se separaría jamás desde que en 1938 haría su presentación en la radio neoyorquina y participaría en diversos seriales como Stella Dallas, de la que Kim Bydor haría una magnífica adaptación con Barbara Stanwyck como protagonista. Pasó de Broadway al cine y debutó por la puerta grande encarnando el personaje del desalmado asesino Tommy Udo en El beso de la muerte, un noir mítico de Henry Hathaway, con doble fondo, ya que al final el gángster que tira a la anciana inválida por las escaleras tiene un código de honor más íntegro que el delator Victor Mature. En un solo año, Richard Widmark trabajará en 4 películas que cuentan con un lugar en la historia del cine. En el drama bélico Situación desesperada de Lewis Milestone, que hizo sus principales aportaciones a la pantalla en este tipo de películas, Un rayo de luz de Joseph I. Mankiewicz, uno de los primeros y más rotundos alegatos antirracistas del mejor cine liberal norteamericano, y en donde Widmark encarna un personaje odioso y, según ha contado su compañero, el debutante Sidney Piotr, Richard le pedía disculpas por lo que se veía obligado a hacer delante de las cámaras. Pánico en las calles, quizás el mejor de Elia Kazan de la primera época, con una pareja mítica de delincuentes, Jan Palance y Zero Mostel, y Noche en la ciudad, realizada en los inicios de su exilio por el mejor Jules Deising. Ya con un pie en el exilio, obras de primera magnitud, todas ellas justamente y todas en un solo año. De una categoría similar fue La ley del talión, The Last Wagon USA 1955, uno de los grandes western que Delmer Days rodó en los años 50, de grandes paisajes, historias turbias y denuncia antirracista efectuada de manera enérgica, con un Richard Widmark en verdad pletórico, como un mestizo que ha aprendido a sobrevivir. Durante los años 50, Widmark trabajó al menos con una veintena de títulos de primera, comenzando por 4 páginas de la vida 1952, un homenaje a O. Henry, con un guión escrito por John Steinbeck. Le sigue el thriller Niebla en el alma, que supuso un paso adelante para Marilyn Monroe, y después de la militarista y olvidable Hombres de Infantería del peor Richard Brute, trabajará en la un tanto delirante Manos Peligrosas, una tentativa de renovación del género por Samuel Fuller, que se apunta a la histeria anticomunista de una manera muy singular. Al final de Salvapatrias es un auténtico bellaco encarnado por Widmark. Le dará la réplica a Spencer Tracy en Lanzarrota de Edward Dmytryk, cineasta con el que protagonizará en 1959 uno de los westerns más turbios e intensos de la historia del género, El hombre de las pistolas de oro. Menos interesante resulta Álvarez Kelly, del mismo Dmytryk, lo que no quiere decir que no sea una gran película, y en la que Widmark compite con otros 2 grandes cínicos, William Holden y Janice Rule. De la mano de otro gran especialista, John Sturges, trabajará en otros 2 títulos más que notables, El sexto fugitivo, así como Desafío en la ciudad muerta, a la que no le viene grande la consideración de la obra maestra. Antes lo había hecho con Henry Hathaway en el muy extraño El jardín del diablo, al lado de Gary Cooper y Susan Hayward, no menos inolvidable sobre todo por el tratamiento del paisaje.
En Alamo repitió un cliché, película de flagrante falsificación histórica y apología colonialista. Se dice que John Ford rodó algunas escenas y Richard volvió a estar magnífico, a pesar de la falsedad de toda la película. Con Aldrich y Burl Lancaster, Whitmire trabajó en otra gran película, Alerta, misiles, de la que aquí apenas sí conocemos el tráiler, ya que este durísimo alegato contra el armamento nuclear fue drásticamente reducido hasta hacerlo casi incomprensible, todo posiblemente por fuerte contenido antimilitarista, uno de los temas favoritos de su director. En esta lista se podrían añadir algunos westerns como La Conquista del Oeste, donde hace un papel muy semejante al de Cheyenne Autumn. Todavía rodó algún que otra película del oeste más o menos estimable, como comenzando por Donald Siegel, pero acabado por Robert Teutor, aunque en algunos lugares la firma que aparece es la de Alan Smithee. Y habría que revisar Cuando mueren las leyendas, un western crepuscular de Stuart Miller, aunque la acción se desarrolla en los años 70, en el que nos cuenta la historia de un niño indio arrancado por su abuelo de la vida solitaria en la montaña al morir sus padres en la reserva y que acaba trabajando para un cowboy beobo, experto en rodeos, que le ofrece el trato de salir de la reserva a cambio de trabajar para él, sin ser nada del otro jueves. Era una película interesante, de fuerte contenido antirracista. Lo que viene después ya no dará mucho de sí, trabajos en películas que no le merecían, también en la TV, de la que aquí apenas si nos ha llegado Tom Hart con David Carradine, y luego un declive digno como lo pudieron tener otros grandes de su época como Gregory Peck, Kirk Douglas, Robert Mitchum, con los que trabajó en Camino de Oregon, un ambicioso western de Andrew McLaglen, con muchos medios e impresionantes escenarios, pero inferior a los que pudieron hacer artesanos de serie B como George Sherman o Leslie Sindlander. Luego nos quedan las grabaciones, la posibilidad de revisar lo que queremos ver y revisar. Pero por encima de todo este listado, nuestra elección personal es Por el juicio de Nuremberg, la obra más destacada del discutible Stanley Kramer, que, en este caso, contó varios factores a favor. Primero, un guión increíble matizado para hacer una gran producción de Hollywood. Luego, un equipo técnico de primer orden en el que se sobresalen los actores. Sobre todo, los que hacen de víctimas del nazismo, los absolutamente memorables Montgomery Clift y Judy Garland, dos stars que sabían como pocos lo que era el sufrimiento y la sensibilidad, dos seres humanos grandes que nunca se sintieron parte de aquel mundo. Aunque solamente fuese por esta película, sería justo reconocer la gran labor cultural y civilizatoria del mejor cine liberal norteamericano. Esta película llegó y llega las muchedumbres, sobrecogió a varias generaciones de espectadores, y fue un verdadero problema para el régimen franquista, que no la prohibió para no quedar en evidencia. La cortaron, mutilaron diálogos, trivializaron el título y fue desnotada por parte de la prensa falangista, que sabía todo lo que el franquismo debía al Tercer Reich. Un proyecto con el que la derecha española, y no solo española, la norteamericana también, se identificó desde el primer día y lo siguió estando. Ahí está toda la historia de la División Azul. Señalemos una vez más que en la época de los procesos la prensa dicta llevó a cabo una campaña para que los mismos tribunales juzgaran a las autoridades republicanas exiliadas. Pocas películas se han atrevido a tanto. Anotemos el ejemplo del discurso del abogado defensor Hans Rolf Maximilian Schulz, escarizado como una forma de compensación para los alemanes, pero que es el más flojo de la función. Cuando, en el discurso que sigue, el pase de las primeras películas sobre las atrocidades nazis, informa con claridad que parte de los aliados estuvieron a favor de Hitler y sus políticas porque era lo que en ese momento les convenía. Las declaraciones se refieren a que Winston Churchill en 1938 alababa la política que estaba emprendiendo Hitler y que la Corte Suprema de Estados Unidos emitió una declaración en la que apoyaba la eugenesia que se estaba emprendiendo en Alemania. Whitmire contrajo nupcias con Jean Heilswood, escritora desde 1942 hasta la muerte de ella, ocurrida el 2 de marzo de 1997. En septiembre de 1999, Whitmire se casaría con la actriz Susan Blanchard. Richard Whitmire vivía desde entonces retirado de las pantallas en Roxbury,
Connecticut, donde a los 93 años dejó de existir, el 24 de marzo de 2008, por consecuencias de la edad. Tiene una hija de su primer matrimonio llamada Annie Head Whitmer, nacida en 1969. El cine negro, del oeste o de aventuras, siempre lo tendrá entre sus principales exponentes, mucho más allá de la nostalgia. Pero sobre todo la película fue decisiva porque fuimos muchos y muchas los que soñamos con hacer, como el coronel Doug Layson, de abogado de la acusación en tribunales que juzgaran con las mismas leyes a personajes como Manuel Fraga y Rabarne, Martín Villa, Serrano Suñer, Juan Marsh, Henry Kissinger y etc. Pero seguro que los jerarcas nazis que fueron juzgados no habían pensado en algo así, ni en sus peores pesadillas. Los juicios sentaron un precedente de un sueño de justicia que hoy está quizás más vivo que nunca. Y así llegamos al final por el día de hoy. Gracias por acompañarnos hasta el final. Recuerda que con tu valioso like nos apoyas muchísimo. Si aún no estás suscrito, entonces, ¿qué esperas para hacerlo? También puedes activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro innovador contenido. Hasta el próximo video.